En el torbellino de la vida moderna a veces siento que el cerebro no para nunca. Uf, sí. Tienes la lista de pendientes del trabajo, las preocupaciones de la casa, las noticias. Es como tener 20 pestañas abiertas en la mente. Y todas parpadean al mismo tiempo pidiendo atención. Exacto. Y eso nos lleva a un territorio que, bueno, todos conocemos muy bien, el de la preocupación. Hoy vamos a explorar dos conceptos que a menudo mezclamos, el afán y la ansiedad. Pero desde una perspectiva espiritual profunda, que es donde se vuelven radicalmente distintos. Justamente. Y para esa exploración tenemos una guía excepcional, el libro El afán y la ansiedad del pastor Freddy Delgado. Un gran texto. Lo que haremos hoy es desempacar sus enseñanzas, no como una simple teoría, sino más bien como un mapa para intentar reordenar nuestras prioridades. Y encontrar un poco de ese descanso que parece tan esquivo en este mundo que nos exige estar siempre encendidos. Totalmente. Exacto. Y creo que la pregunta que nos va a guiar, y que probablemente muchos se hacen, es ¿dónde termina la preocupación normal? El afán por hacer las cosas bien. ¿Y dónde empieza esa ansiedad que nos paraliza? Esa es la frontera. Entender esa frontera, según este texto, es la clave para empezar a encontrar un poco de paz. Así que vamos a sumergirnos en esto. Bien, para empezar a desenredar esta madeja, el libro pone una distinción sobre la mesa desde el inicio que me pareció fascinante. Sí. Habla del afán y usa una palabra griega, merinao. ¿Qué nos dice exactamente ese término? Porque no es simplemente preocupación. Para nada. Fíjate que es una palabra muy visual. Merinao significa literalmente tener la mente dividida. Dividida. Partida. Es esa fragmentación de la que hablabas al principio. No es solo pensar en un problema, es estar mentalmente en 5 lugares a la vez. ¡Wow! Es el deseo intenso por conseguir algo, la preocupación por mantenerlo, el miedo a perderlo, todo luchando por el control de tu atención. O sea, una batalla campal en la mente. Exacto. Y según el libro, este afán es el primer síntoma de una fe que flaquea. Es una tensión que nace de poner el foco en lo incorrecto. Una mente dividida. Eso resuena muchísimo. Ahora, el libro da un paso más allá y dice que si no se atiende ese afán, evoluciona en algo mucho más oscuro, la ansiedad. Así es. Y la describe con una frase muy dura, como una enfermedad malísima. ¿Cuál es el salto que se da del afán a la ansiedad? Es el salto de la distracción al conflicto interno. O sea, el afán te tiene mirando hacia afuera, a las circunstancias, a los qué pasaría si. A lo externo. Correcto. La ansiedad, como la plantea el autor, es cuando esa batalla se vuelve interna. Ya no peleas contra las circunstancias, peleas contra tú propiamente. Los pensamientos se vuelven cíclicos. Opresivos. Es un estado de angustia que te consume desde adentro. El afán es la puerta de entrada. La ansiedad es la habitación donde uno se queda atrapado. Y para que esto no se quede en lo abstracto, el libro recurre a una de las historias más conocidas, la de Marta y María. Un ejemplo perfecto. Todos podemos visualizar la escena, ¿no? Jesús visita su casa y Marta está, en palabras del texto, afanada y turbada con muchas cosas. En modo multitarea total. Y es que es muy fácil empatizar con Marta, ¿verdad? Claro, alguien tenía que preparar la comida, atender al invitado, sus preocupaciones eran legítimas, eran actos de servicio. Pero Jesús le dice algo que es el eje central del libro. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está el punto. Ahí está la tensión, porque la mayoría de nosotros somos Marta en el día a día. Las responsabilidades no desaparecen. No, claro que no. Entonces, el libro sugiere que debemos abandonar todo y ser como María, simplemente sentados y escuchando. ¿Cómo se equilibra eso con la vida real? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que ofrece el texto no es sobre inacción, sino sobre jerarquía. No se trata de dejar de hacer, sino de entender qué es la única cosa necesaria. El orden de las cosas. Exacto. María entendió que la presencia del maestro en su casa era una oportunidad única, un momento que trascendía la necesidad de una comida perfectamente servida. Priorizó la relación sobre la tarea. Entiendo. El libro argumenta que el afán de Marta nació porque en su deseo de servir perdió de vista a quién estaba sirviendo.
La actividad ahogó la devoción. ¡Wow! ¡Qué frase! La solución no es dejar de ser diligentes, sino asegurarse de que nuestra actividad orbite alrededor del centro correcto, nuestra conexión con Dios. Entonces, si el problema es esta mente dividida, esta pérdida de perspectiva, ¿cuál es el ancla que propone el libro para no dejarse llevar? Y aquí introduce una metáfora que es, bueno, es el corazón de todo el argumento. Es una imagen bellísima. La idea de vernos como una perla preciosa. Es de una profundidad teológica inmensa. El autor nos lleva a la parábola que contó Jesús sobre un mercader que buscaba perlas finas. Sí, la recuerdo. Y cuando encuentra una sola perla de un valor extraordinario, hace algo que parece una locura financiera. Va y vende todo. Todo. Liquida sus activos, vende todo lo que posee y la compra. Una decisión radical. Completamente. Y la interpretación que nos ofrece el libro es que ese mercader es una figura de Cristo, y esa perla de gran precio Somos nosotros. somos cada uno de nosotros. Él es quien nos busca, ve un valor incalculable en nosotros y paga el precio máximo. Y ese precio no es oro ni plata, Es su propia vida. su propia sangre. Hay una frase ahí que me detuvo en seco, de esas que tienes que releer. Dice, por precio fuisteis comprados, ya no nos pertenecemos. Es que esa idea lo cambia todo. Hablemos de eso, porque el impacto es enorme. O sea, desmantela por completo la forma en que medimos nuestro valor. Exacto. Vivimos en una cultura que nos dice que nuestro valor depende de nuestro rendimiento, de nuestro éxito, de nuestra apariencia, de los me gusta, Un valor que hay que ganarse todos los días. y defenderlo. Lo que esta enseñanza propone es un cambio de paradigma total. Tu valor no es algo que tú construyes, es algo que te fue asignado. Fue establecido en el momento en que el creador del universo decidió que valías el sacrificio de su hijo. Es una perspectiva muy diferente. Cuando uno empieza a interiorizar que ya no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo compró, la lógica del afán, pues, empieza a desmoronarse. Claro, porque si aquel que me posee y me valora tanto es el dueño de todo, mis preocupaciones sobre lo material Sobre el qué comeré o qué vestiré, cambian de escala completamente. cambian radicalmente, se convierten en secundarias. El afán, visto desde esta perspectiva, es una especie de amnesia espiritual. Es olvidar el precio que se pagó por nosotros. Una amnesia. Me gusta eso. Es dudar de que si fuimos tan valiosos para ser comprados, no seremos lo suficientemente valiosos para ser cuidados. Entender nuestro valor en Cristo no es un ejercicio de autoestima, es el fundamento de nuestra confianza y el antídoto más poderoso contra la preocupación. Y para anclar todavía más esa idea de confianza, el libro nos lleva a las lecciones que el propio Jesús sacó de la naturaleza. Sí, que son maravillosas. Son imágenes tan sencillas, tan cotidianas, que a veces perdemos su impacto. Empieza con las aves del cielo. Sí, y nos invita a observarlas de verdad. Dice Jesús, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No es un llamado a la pereza, ¿no? Para nada, es una lección de dependencia. Las aves trabajan, buscan su comida, construyen sus nidos, pero no viven en un estado de afán por el mañana. Confían. Confían. Y justo después, Jesús lanza la pregunta que debería resonar en nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vuelve a conectar directamente con la idea de la perla. Exacto. Si valemos más, nuestro cuidado está más que garantizado. Y luego usa otra imagen, quizá aún más poética. Los lirios del campo. La imagen es potentísima. Los lirios no se afanan, no tejen su propia ropa, simplemente son, crecen y florecen. Y Jesús afirma que ni el rey Salomón, en el apogeo de su riqueza, se vistió como uno de ellos. Es un diseño divino. Entiendo la belleza de esa imagen, de verdad. Pero me imagino a alguien escuchándonos que acaba de perder su trabajo, que tiene deudas. Claro. Y podría pensar, muy bonito, pero las flores no tienen que pagar un alquiler. ¿Cómo aborda el libro esa brecha entre la fe poética y la ansiedad real de la necesidad? Es una objeción totalmente válida y humana. Y la clave, según el texto, está en la frase con la que Jesús concluye esa lección. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ah, ahí está la clave. Ahí está. El problema que Jesús identifica no es la falta de recursos, sino la poca fe.
la poca fe. Estos ejemplos de la naturaleza no son una fórmula mágica para que aparezca dinero. Son una herramienta para recalibrar nuestra perspectiva y combatir la desconfianza. Entiendo. Son un recordatorio de que el mismo Dios que orquesta los detalles más pequeños del universo está íntimamente implicado en los detalles de nuestra vida. La fe no niega la realidad del problema, pero sí niega que el problema tenga la última palabra. O sea que no se trata de sentarse a esperar, sino de trabajar, de hacer nuestra parte, pero desde un lugar de confianza y no de pánico. Precisamente. Es actuar, pero sin la carga del afán. Es hacer lo que está en nuestra mano, sabiendo que el resultado final y la provisión dependen de un Padre que ha demostrado ser fiel. El afán, en esencia, es intentar asumir el papel de Dios en nuestras vidas, y esa es una carga demasiado pesada. De acuerdo. Hemos definido el problema, hemos establecido nuestro valor, hemos visto cómo la naturaleza nos enseña. Entonces llegamos al punto crucial. ¿Cómo se vive esto? La aplicación. Sí. Estoy convencido, quiero dejar el afán, pero mañana me levanto y las presiones siguen ahí. ¿Cuál es el paso a seguir? La acción concreta que propone el libro. La instrucción es directa y lo cambia todo. Está en Mateo 6.33 y es el mandato que articula toda la solución. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Exacto. Fíjate en el orden. No dice, resuelve tus problemas y luego busca a Dios. ¿No? Dice, busca primero a Dios y tus problemas encontrarán su lugar. Es un llamado a una reordenación radical de nuestras prioridades diarias. Buscar el reino. Suena grande, casi abstracto. ¿Cómo se traduce eso en la práctica de un martes por la mañana? Se traduce en que lo primero no sea la lista de correos, ni las noticias, ni la planificación ansiosa del día. Se traduce en dedicar los primeros momentos, la primera energía mental y espiritual, a conectar con Dios. ¿A través de la oración, de la lectura? Sí, es decirle, antes de enfrentar mis batallas, quiero alinearme contigo. Quiero recordar quién soy yo en ti y quién eres tú para mí. Claro. Al hacer esto, las otras cosas, la comida, el trabajo, las finanzas, no desaparecen, pero son destronadas del centro de nuestra mente. Pasan de ser el sol a ser planetas que giran alrededor de él. Y junto a ese cambio de enfoque, el libro habla mucho de un concepto que suena liberador, echar la carga sobre Dios. Sí. Menciona pasajes como el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esto no parece un acto pasivo, ¿verdad? Para nada. Es un acto consciente, una transacción de fe. Es reconocer con humildad, esta carga es demasiado para mí. No puedo. Te la entrego. Es tomar la invitación de Jesús al pie de la letra. La de, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que se promete no es la ausencia de problemas, es la presencia de alguien que carga el peso con los otros y por nosotros. Es un intercambio. Totalmente. Le damos nuestra ansiedad y Él nos da su paz. Pero es una elección que a menudo tenemos que hacer varias veces al día. Y me gusta cómo se cierra el círculo con una idea muy terrenal. Basta cada día su propio mal. Sí. Casi como un permiso para no agobiarse con el futuro. Totalmente. Es un principio de gestión de la preocupación. Dios nos da la fuerza y la provisión para hoy, no para mañana. Solo para hoy. El afán por el futuro es intentar vivir con una gracia que todavía no hemos recibido. La fe es confiar en que, así como su provisión estuvo para hoy, estará para mañana. Enfócate en hoy, y mañana repites el proceso. Esa es la senda hacia el descanso. Haciendo un recuento de este viaje, las ideas son increíblemente claras y transformadoras. Primero, esa distinción vital entre el afán como mente fragmentada y la ansiedad como batalla interna. ¿Fundamental? Luego, la lección de María, que no es sobre no hacer nada, sino sobre elegir la única cosa necesaria, poner a Dios en el centro. Después, esa imagen que lo cambia todo. Vernos no como producto de nuestros logros, sino como esa perla preciosa por la que se pagó el precio más alto. El fundamento de nuestro valor. Y la base de nuestra seguridad. Y finalmente, la aplicación práctica.
la disciplina diaria de buscar primero su reino y el acto consciente de fe de entregarle nuestras cargas. Confiando en su cuidado para el día de hoy. Exacto. Si tuvieras que destilar todo el mensaje del libro en una sola idea para que la gente se la lleve, ¿cuál sería? Que la paz no se encuentra en la ausencia de ocupaciones, porque eso es una utopía en este mundo. La paz se encuentra en un cambio radical de enfoque. Un cambio de enfoque. Es dejar de orbitar alrededor de nuestros problemas y empezar a orbitar alrededor del Dios que prometió caminar con nosotros en esos problemas. Es un descanso que no depende de las circunstancias, sino de una confianza interna y activa en el carácter y el cuidado de un Padre Celestial. Nace de entender nuestro valor. Y de que nuestra vida, con todo su caos, está segura en sus manos. Y para dejar una reflexión final, el libro nos recuerda una perspectiva que a menudo enterramos bajo el peso de lo urgente. Que nuestra vida, como dice la Escritura, es como la hierba del campo. Es increíblemente breve, es pasajera. Si por un momento asumiéramos de verdad esa brevedad, si viéramos nuestros días desde esa perspectiva eterna, ¿qué pasaría con la magnitud de nuestros afanes diarios? ¿Qué preocupaciones que hoy nos parecen gigantescas se encogerían hasta su tamaño real? Y en ese contexto, ¿qué se revelaría como esa única cosa necesaria por la que vale la pena invertir nuestra corta y preciosa vida?